Entonces, ya sean bienvenidos a esta nueva materia y contenido que básicamente va a estar relacionado con la economía. Ojo, no vamos a verlo como de un aspecto más complicado, sino vamos a ver como los conceptos claves para entender la economía y también entender lo que es el mercado y esta globalización económica que está ocurriendo en la actualidad. Así que vamos a utilizar para esta clase en esos conceptos y con la simple pregunta de qué es la economía. Por lo tanto, el objetivo es reconocer los diferentes aspectos de la economía, tanto nacional como internacional, sumergiendo en el mundo global. Pero antes tenemos que ver los conceptos de economía. Pues, ¿qué es la economía? El concepto duro de la economía es una disciplina que estudia la forma en la que los individuos y la sociedad efectúan elecciones y decisiones para que los recursos disponibles, en las cuales siempre son escasos, y puedan contribuir de la mejor forma a satisfacer las necesidades individuales y colectivas de la sociedad. Bueno, viendo un poco el concepto, prácticamente de todos somos individuos y todos pertenecemos a una sociedad. Y todos y cada uno de nosotros tenemos necesidades. Algunas son necesidades de comer algo, por ejemplo, y para ello yo compramos cosas para alimentarnos o tenemos la necesidad de dormir en un lugar cómodo y así compramos una cama. Y ahí viene la elección y la decisión que cada uno tiene. Cada uno tiene la elección de decidir si quiere comprar, por ejemplo, un kilo de pan con una mortadela, solo es un ejemplo, o quiere comprar un kilo de pan, de pita, con mantequilla o margarina, mejor dicho. Esas son las elecciones que cada persona tiene. Por lo tanto, cada vez que nosotros compramos algo, estamos haciendo un ejercicio económico o un pensamiento económico. Se dice que todo individuo, desde que el ser humano es ser humano, hace y tiene un pensamiento económico, porque como vemos en el entorno o como vemos en las cosas que nosotros tenemos, todo es escaso. La electricidad es escasa, el agua es escasa, eh, un simple bolígrafo es escaso, incluso la comida es escasa de cierta manera. Algún día la comida del refrigerador se va a acabar y tendrás que ir a comprar de nuevo. Incluso el dinero que tienes es escaso. Bien, a menos claro que seas millonario, pero ahora sí sigue siendo escaso. Y tanto así para satisfacer lo que es nuestras necesidades o lo que podría ser nuestras necesidades. Porque a veces la publicidad impone necesidades. Bien, y todo se forma desde una concepción prácticamente tanto desde la parte más pequeña, desde la microeconomía, es decir, desde un simple kiosco donde una persona puede llegar y comprar una papa frita, una bebida o una revista, por ejemplo, hasta lo que es la bolsa de valores como de Santiago. Y en ello, la economía se mueve tanto desde lo pequeño, incluso desde la comuna de Los Olmos, hasta las grandes capitales, Concepción, Valparaíso, La Serena, Iquique y por supuesto Santiago. Bien, ahora, tenemos que saber, la economía se plantea una serie de problemas, en las cuales es qué producir, cómo producir y para quién producir. Pues bien, aquí pongo el ejemplo de un panadero por aquí. Ya, ¿qué producir? Si yo quiero como poner un negocio. Yo quiero producir pan. ¿Cómo puedo producir? Pues necesito las herramientas, como el horno que vemos ahí, materiales también, las habilidades y experiencias, porque también necesito alguien que haga pan, puede ser yo incluso, u otra persona. También necesito materiales como la harina, por ejemplo, la levadura, entre otros, para que pueda producir el pan.
Entonces ya tenemos el qué producir y el cómo producir. Pero la pregunta también viene siendo, ¿para quién producir? Para un público en general quien es consumidor de pan. Ojo, Chile es uno de los consumidores más grandes del pan. Por lo tanto, que alguien ponga una panadería puede ser un negocio redondo, entonces, un negocio que es factible en sí mismo. Porque lo vemos siempre en los desayunos, en el almuerzo y en la once, incluso en la cena. Pues bien, esos son como algunos problemas económicos que se plantean. Ahora, quiero que entiendan, bajo bajo los conceptos de la economía, o dentro de la disciplina de la economía, existen lo que son los bienes y también los servicios. Los bienes son aquellos elementos físicos que, de alguna manera, satisfacen las necesidades humanas, en las cuales algunos son escasos y otros limitados, según su categoría. Bien, existen lo que son los bienes como que son libres e ilimitados. ¿Por qué limitado? Porque tenemos asumidos de que muy probablemente a la larga del tiempo no se va a acabar. Por ejemplo, la luz solar, la luz del día, es un bien o un material ilimitado y gratuito. Nadie te va a cobrar por tomarte el sol o estar abajo del sol. También, otro bien que es ilimitado es el propio aire. Nadie te está cobrando por cada respiración que das o pagando un impuesto por eso. A menos claro que es un tubo de oxígeno, pero eso sería como aire como comprimido y modificado, un aire más puro. Otro vendría siendo ya, pero un elemento o un bien que es limitado, ya son las cosas que tenemos. La fabricación de un simple lápiz o la madera, incluso la tierra, que sería un bien limitado, es un bien escaso, porque en algún límite se va a acabar la tierra, se va a acabar como la tierra o el terreno que uno posee. O incluso también pueden ser libros, radios, televisores, son bienes limitados, pero nos permite satisfacer nuestras necesidades. Por ejemplo, la tele con el entretenimiento y la información. Un ejemplo. O, o un lápiz, un simple lápiz, que nos permite escribir cosas. Eso ya sería un bien limitado y es un bien que prácticamente le permite que sea cobrable. Bien, ahora, tenemos que preguntarnos ya, existen los bienes que algunos son ilimitados, pero son elementos como muy naturales. Y existen los otros bienes que son ilimitados y escasos, a las cuales algunos son públicos y otros son privados. En la mayoría son privados. Pero también existen los servicios, que es la acción o conjunto de actividades destinadas a satisfacer una determinada necesidad de los clientes, brindando un producto inmaterial y personalizado. Un servicio prácticamente es lo que estoy haciendo ahora, brindar información, educación, contenido a ustedes, quienes son los consumidores de aquello. Por eso yo soy como el proveedor que da educación a ustedes, si lo ponemos así. Incluso un masajista son el que hace el servicio. O, como podríamos decir, un panadero que tiene como la experiencia para hacer la masa y luego hornear el pan. Es eso, las habilidades que las personas poseen, incluyendo ustedes mismos, que probablemente tengan una habilidad y luego lo estén ejerciendo como un oficio, están ofreciendo un servicio, al igual como un médico. Bien. Ahora, eso es lo que quiero que quede claro de los bienes, los servicios, incluso el concepto de economía. Recuérdenlo aquí. Ahora, el mercado. ¿Cuál es la diferencia con la economía? Pues bien, la economía es una disciplina que estudia las decisiones humanas, cómo utiliza los recursos que éste necesita para satisfacer sus necesidades.
mientras que el mercado está dentro del concepto de la disciplina económica. Por lo tanto, el mercado es un ente que relaciona el individuo que busca un bien o un servicio con un individuo que lo ofrece. Es por ello que como vemos aquí, y como vemos también en un supermercado, en un mercado, o en el mercado, la feria, incluso en la feria, podemos ver que un grupo de consumidores va a donde están los proveedores, que son los que venden. Y esto les ofrece las frutas, a las cuales es un bien, porque el otro necesita las frutas. Por lo tanto, el mercado puede tender a ser un lugar físico y en la actualidad también es un lugar virtual al momento de que ustedes pueden comprar a través de una tienda por internet. Un lugar también donde concurren los vendedores y compradores, como dije, y se maneja entre la oferta y la demanda. ¿Cuánto puedo ofrecer por un kilo de manzana? ¿Y cuánta demanda va a tener? Es decir, ¿cuánta gente lo va a comprar? Por ejemplo, un kilo de manzanas lo puedo vender a 1100 el kilo, y ahora sí la gente, 10 personas me lo va a comprar. Si lo subo a 1500, puede ser que 7 personas ya me lo compren, o menos, incluso 5. Y así va, digámoslo así, de mala manera, jugando el juego de la oferta y la demanda. Un equilibrio que debe llegar de cuántas personas deben comprarlo y cuánto debo cobrar por ello. Ahora, entremos ya al tema, ya que ya tenemos ya la concepción de lo que es economía, la concepción de que es un bien y un servicio, y la concepción de lo que es un mercado. Tenemos que también considerar y recordar incluso qué era la globalización. Pues si lo recordamos, la globalización es la interconexión e integración a nivel mundial, sea cultural, sea tecnológica, incluso económica, siendo un comercio internacional que, que integra a los países a través del sistema capitalista. ¿Cómo lo puedo ejemplificar? Pues bien, tanto en las compañías de automóviles como de celulares, no todo se forma en un país. Por ejemplo, antiguamente Chile hacía autos. Los productos o todo el material a la cual, como el motor, por ejemplo, las partes del auto, no se, no se llegaban a fabricar aquí. Sus partes eran traídas desde afuera y se ensamblaban aquí y luego se vendía hacia afuera. Así como la producción del cobre, por ejemplo, en la cual, en la cual Chile produce el cobre y una parte de ello, de ese cobre, una pequeña parte se va a a una fabricación para hacer cables o filamentos de cobre, pero Chile sigue siendo aquí en Chile sigue siendo muy pequeño. Pero la gran parte del cobre se va a otros países donde crean de mayor manera o mayor productividad los filamentos de cobre o los cables de cobre, los conductores que utilizamos en la actualidad para llevar la electricidad de una casa a otra. Ese vendría siendo el mercado internacional porque hay varios lugares a donde se saca la materia prima, que es la minera, que es el cobre, el mineral, que es el cobre, llega y se va a otros países, por ejemplo China, hace el filamento de cobre y luego lo vende a nivel internacional a otros países, como los Estados Unidos, como en Chile, como en México o Australia. Y así progresivamente. Otro ejemplo,
En Argentina existe una empresa de celulares en la cual los materiales son traídos desde afuera, ¿ya? Y se ensamblan ahí, en Argentina. Y si de alguna manera, de alguna digámoslo así, sí, eh, un aparato o una parte de la materia prima ya no está, ya no se produce, el sistema empieza a tambalearse debido a que necesita buscar otras fuentes de material. Por ejemplo, por ese motivo, la cantidad de cobre empezó a bajar aquí en Chile, la producción de cobre empezó a bajar, solo por ejemplo, pero el costo del cobre empezaría ya a aumentar porque empezaría a ser más escaso. Por lo tanto, al aumentar el precio, los filamentos de cobre que se hacen en China aumentarían también. Entonces, una cuestión que pasó en un país empieza a afectar a otro y empieza a afectar a varios países. Esa es la economía internacional o el comercio internacional, que solamente en un lugar, en un país, ya empieza a afectar a otros. Como el caso de un barco carguero que básicamente se atoró en la parte oriental entre África y el Medio Oriente, en un canal, hizo que, que el precio del petróleo a nivel internacional aumentara. En un lugar que pasó desde, o en una parte del mundo, afectó aquí en Chile. Ahora, Chile como frente al mundo, prácticamente, Chile, según en los datos de Santander Strander, eh, prácticamente de Chile vende más materia prima, es decir, vende de minerales, de cobre, por ejemplo, cobre refinado, que eso es otra cosa, un cobre más especializado, y filete y demás carnes de pescado. Prácticamente Chile entrega mineral, vino, carne, fruta y madera, entre otros productos. Sin embargo, si se fijan aquí, las importaciones, ya estos son datos del 2019, ¿qué es lo que trae Chile desde afuera? O sea, ¿qué es lo que llega, como los puertos de San Antonio, los puertos de Valparaíso? Llega el petróleo, porque aquí en Chile no se produce petróleo, tampoco gasolina, también llega crudo, llega incluso autos, aquí ya no se producen autos, llega vehículos móviles, llega gas de petróleo, llega máquinas automáticas, medicamentos, como en el caso de la vacuna, por ejemplo, la Sinovac, la Pfizer, entre otras vacunas, que no se fabrican acá. Ojo, ya se llegó a un trato de negociación con China, curioso, en la cual eh, debe negociar, debe negociar para fabricar aquí en Chile. Bien, prácticamente eso sería la presentación.